Bendiciones, hermanos, muy buenas noches a cada uno de ustedes. Gracias nuevamente por la bendición que el Señor nos permite en esta tarde estar acá nuevamente. Gracias por estar pendiente de esta programación. En esta tarde sabemos que es una tarde bien hermosa, una tarde donde el Señor nos va a hablar. Como todos sabemos que Dios siempre hace cosas maravillosas y hoy no es la excepción. Su palabra nos enseña que las misericordias de Dios nuevas son cada mañana. Este día estamos seguros que Dios va a hacer algo especial. ¿Por qué? Porque recordemos que somos pueblo de Él y Él siempre estará pendiente de nosotros. Quiero, antes de comenzar con todo lo que tenemos que hacer, quiero saludar a todos los hermanos que nos sintonizan, muy principalmente a la Congregación Divina Restauración, a todos los hermanos que están pendientes de esta programación. Bueno, seguimos todavía en cuarentena, pero primero Dios, confiamos en el Señor que pronto estaremos acá. Mientras tanto, seguiremos dando la enseñanza, el mensaje, la palabra desde las redes sociales, y nuestra petición en este día de que todo pronto se vuelva a la normalidad. Sabemos que son tiempos que tienen que pasar, lo que tiene que pasar, pero sabemos que Dios está en control de todo. Quiero primeramente saludar, como dije, a los hermanos de la Congregación Divina Restauración. Quiero también saludar a todos los hermanos que nos sintonizan, que están pendientes los viernes, sábado y domingo. Y en esta tarde quiero hacer algo muy especial que el Señor ha puesto en mi corazón. Antes que todo, quiero agradecer a todos los hermanos que hacen posible la transmisión de este programa. Tal vez ellos no se ven porque ellos están atrás de la cámara, pero si ellos no dispusieran su corazón, no fuera posible esta programación. Así que bendecimos a cada uno de ellos. No quiero mencionar nombre en particular porque no quiero pasar a ninguno. Amén. Así que reciban un cordial saludo. Los bendecimos en el nombre de Jesús y nuestras oraciones por cada uno de ellos, que el Señor los siga usando, que el Señor siga poniendo la gracia, el favor en ellos, la sabiduría, para que esta programación llegue hasta su casa, a todo donde el Señor lleve hasta donde Dios permita llegar esta programación. Así que recibo un saludo a todos los hermanos que hacen posible la programación. Quiero también aprovechar, sabemos que este mes es el mes del Día de las Madres, sabemos que este próximo domingo es el Día de las Madres y pues quiero aprovechar este tiempo para saludar desde ya a todas las madres, principalmente a nuestra pastora Elizabeth Medrano. Recibo un fuerte saludo, sabemos que ella está trabajando fuertemente al lado de nuestro pastor y en este día queremos saludarlos. Y a todas las madres, amén, sin excepción, a todas las madres, feliz Día de las Madres, que Dios los siga bendiciendo. Sabemos que la oración de las madres es poderosa, amén. Así que los bendecimos en el nombre del Señor. En esta tarde tenemos una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón y quiero compartirles con ustedes. Como siempre, quiero decirle que nos acompañe. Busque su Biblia, si ya lo tiene en su mano, busque conmigo por favor el libro de Proverbios. Proverbios es el libro donde nos da la sabiduría, cómo vivir el Evangelio. Proverbios es un libro donde nos da el temor hacia Dios. Dice en el primer versículo, el primer capítulo, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, es el temor a Dios. Y Proverbio a mí me enseña cómo vivir una vida cristiana, amén. Sabemos que va a haber problemas y todo, pero cuando nosotros tenemos la gracia, cuando nosotros tenemos la sabiduría del Espíritu Santo, vamos a poder sobresalir, sobrellevar todo problema. En esta tarde tengo un mensaje, como dije, aquí en Proverbios capítulo 3, versículo 1 al 5, y titulé esta enseñanza, cómo hallar gracia ante Dios y los hombres. La verdad que necesitamos cómo hallar esa gracia delante del Señor primeramente y delante de la gente. Cuando una persona no tiene gracia, donde quiera se le abren puertas. Cuando una persona no tiene gracia, donde quiera cae mal. Esa es la verdad, es una realidad. Sabemos que, como dije, el Proverbio es un libro donde nos enseña sabiduría, la inteligencia que viene de los cielos, amén. Así que en esta tarde, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Vamos a leer una porción de la palabra. Proverbios capítulo 3, vamos a leer del verso 1 al 5. Y dice la palabra del Señor de esta manera, en el nombre del Padre, Hijo y su bendito Espíritu Santo. Dice: Hijo mío,
no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y año de vida y paz te aumentarán. Verso 3, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Verso 5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Verso 6 dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Hasta ahí vamos a dejar la escritura y vamos a hacer una corta oración. Vamos a pedir que el Espíritu Santo sea el que hable a través de este vaso. Amén. Todos somos dependientes del Señor. Nada podemos hacer si Él nos da la gracia, la sabiduría, la unción. Así que yo lo invito ahí desde la comunidad de su casa que se ponga, que incline su rostro, si lo puede hacer, si no hay nadie que lo distraiga, y vamos a hacer una corta oración. Padre, te damos gracias en esta hora. Como siempre, Señor, es una bendición, privilegio, un honor, Señor, poder hablar de tu palabra. Sabemos, Señor, que tú estás obrando de manera diferente, de manera misteriosa, que muchas veces nuestra mente humana no puede entender. Pero en esta hora, Señor, te agradecemos. Gracias te damos por poder compartir tu palabra. Desde ya te pido, Espíritu Santo, que ahí, Señor, toques a cada hermano, cada hermana, cada amigo, amiga que nos está sintonizando. Señor, tú conoces cada necesidad. Nosotros, Señor, nada podemos hacer. Nosotros estamos de este lado, Señor, de la cámara. Pero tú, Espíritu Santo, que estás ahí con cada uno de mis hermanos, te ruego, Padre bendito, que seas tú, Señor, trayendo consuelo, el que necesita consuelo, trayendo paz al que necesita paz, trayendo, Señor, Padre bendito, iluminación en los corazones a aquellos que necesitan. Desde ya, Señor, limpiamos los aires en tu nombre, limpiamos, Señor, la atmósfera, sometemos a la impotencia, todo pensamiento contrario a ti, Señor, lo atamos, lo ligamos y lo amordazamos en el nombre de Jesús. Y permítanos, Señor, que en esta tarde esta palabra caiga en buena tierra, Padre bendito. Te lo pido, por favor, en el nombre poderoso de Jesús. Desde ya, Señor, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos por todo lo que tú estás haciendo y por todo lo que tú seguirás haciendo. Sabemos, Señor, que son tiempos gloriosos. En medio de la crisis, Señor, es donde tú te glorificas. Padre, te damos gracias, bendecimos a toda la iglesia en todo el mundo. Bendecimos la iglesia de Jesucristo en el Valle de San Fernando, Señor. Bendecimos los pastores, bendecimos los siervos, Señor, que predican tu sana palabra, Señor, tu sana doctrina. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, te damos gracias y desde ya, Señor, nos ponemos en tus manos para que seas tú hablando, Señor, a cada uno en esta hora. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Entonces, como dije al principio, Proverbio es un libro que nos enseña a vivir la vida cristiana. Dice en su primer capítulo, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. ¿Qué quiero decirte yo con esto? Primeramente yo quiero decirte algo. Mucha gente cree que el evangelio es difícil vivirlo. Y la verdad, hasta cierta forma tiene razón. Principalmente si no tenemos una relación íntima con el Señor, si no tenemos una relación íntima con su Espíritu Santo, es difícil, porque esto no es por obra, no es por vista, no es por nuestra propia fuerza, sino que es con la ayuda del Espíritu Santo. El Evangelio no es difícil de vivirlo, somos nosotros los que hacemos difícil. La Biblia nos enseña en el libro de Mateo, cuando nuestro Señor Jesucristo dijo una palabra muy poderosa. Y quiero leérselo en esta tarde, está en Mateo capítulo 11, vamos a leer versos 29 al 30. Una versión que yo encontré, una versión nueva, traducción viviente, dice de esta manera, Mateo 11, 29 al 30, dice: pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Verso 30, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Escuche bien lo que dice esta versión, me gustó. Pónganse mi yugo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poder vivir un evangelio poderoso, un evangelio de gozo? Dice que tenemos que poner el yugo del Señor. ¿Y por qué? Porque el yugo del Señor es liviano.
Y la carga que Él pone, recordemos algo muy importante, que Dios no pone carga más pesada de lo que tú y yo no podamos llevarla. Siempre Dios nos da una vía de escape, siempre el Señor nos pone su palabra. Por ejemplo, no es difícil vivirla, somos nosotros, como dije al principio, es lo que hacemos difícil, el Evangelio. Pero el Evangelio es para disfrutarlo, el Evangelio es para vivirlo. Esa es la razón por qué encontramos en todas partes del mundo muchos cristianos que en lugar de tener un gozo en su corazón, están en amargura, tienen celo, tienen envidia, no tienen gozo, no tienen paz, por la simple razón porque no han entendido que nosotros primeramente tenemos que poner la carga, nuestras cargas sobre el Señor, que Él las va a llevar. Tu carga, tus problemas. ¿Qué son las cargas? Sino problemas, situaciones que muchas veces vienen a nuestra vida. Dejémoselo al Señor. No son nuestras cargas. Y esa es la razón por qué difícilmente el Evangelio se nos hace difícil de llevarlo, de vivirlo. Pero aquí nos enseña en Proverbio, dice aquí así claramente, dice: hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Ahí está la clave, ahí está el secreto. Que no debemos olvidar de la ley y cuidar los mandamientos de Él, cuidar en nuestro corazón. Porque dice que largura de días y años de vida y paz nos aumentarán. Y es la razón por qué el Señor dijo también en uno de los evangelios, cuando Él dijo: mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. Porque yo siempre te hablo palabra de fe, porque lo que necesitamos en estos tiempos es fe. Una palabra que venga a alentar nuestro corazón, a decir que no importa lo que está pasando allá afuera. Recordemos que nosotros, yo siempre he dicho eso, que nosotros pertenecemos a otro reino, diferente al mundo. Nuestra ciudadanía no es esta tierra ni de ningún otro país. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y como hijo de Dios, nosotros tenemos que entender y saber cómo vivir aquí en esta tierra. En este mundo, dijo el Señor, tendréis aflicción, tendréis problemas. Las aflicciones son problemas, pero confía, dijo Él. Entonces nosotros tenemos que entender desde ese punto de vista, desde ese principio, para que podamos vivir un evangelio de poder, para que podamos vivir un evangelio de victoria. Yo no puedo decir que yo estoy en victoria si toda la vida estoy en derrota, no puedo. Pero si en medio de los problemas el Señor me da la victoria, es porque quiere decir que yo estoy confiando en Él. Y esa es la razón por qué nosotros tenemos que entender en este pasaje. Aquí dice la palabra del Señor: fíate de Jehová. En el versículo 5 dice: fíate de Jehová. En otras versiones dice: confía en el Señor de todo tu corazón. Cuando Dios dice así, de esa manera, de todo corazón, dice que es el concepto opuesto de dudar de Dios y su palabra. Cuando usted y yo no confiamos en el Señor, estamos dudando lo que la Biblia dice. Y muchas de las veces, hermano, que usted me está viendo de la comodidad de su casa, o no sé dónde está, donde usted no está sintonizando, la razón por qué, como dije, no podemos ver victoria en nuestra vida es porque desconocemos lo que la palabra del Señor nos enseña. Y déjame pensar un poquito esto. Por ejemplo, como nosotros estamos en esta parte del mundo, en Estados Unidos, estamos en California específicamente, todos los ciudadanos de este país, si no conocen sus derechos, fácilmente son engañados, fácilmente son violados sus derechos. Pero cuando una persona conoce sus derechos, no fácilmente le van a violar sus derechos como ciudadano de este país. Así es cuando un cristiano evangélico no conoce sus derechos, cuando no conoce lo que la palabra dice. Por eso el diablo toma ventaja de nosotros. Por eso fácilmente nos enferma, nos empobrece, nos mantiene así preocupados por lo que está pasando. Pero nosotros tenemos que entender que la palabra aquí me enseña a mí que cuando yo pongo mi confianza en Él, que cuando yo no me olvido de la ley del Señor, cuando mi corazón guarda sus mandamientos, yo sé que el enemigo no va a tomar ventaja sobre mí o sobre cualquier hijo de Dios. Esa es la razón por qué nosotros tenemos que entender eso. Tal confianza es muy fundamental para la relación con Dios. Dice que se basa en la premisa de que Él es digno de confianza.
En Dios podemos confiar. No podemos confiar en nadie más. Pero cuando nosotros conocemos, como te repito, cuando nosotros conocemos la palabra del Señor, el enemigo no fácilmente se va a levantar. Sí se va a levantar, claro que sí. Te va a atacar de igual manera. Pero nosotros vamos a ver cómo defendernos. Dice la palabra del Señor que la espada, la palabra es la espada del cristiano. Entonces, cuando usted y yo sabemos usar la palabra, el enemigo no va a tomar ventaja. ¿Con qué? Déjeme recordar de este punto. Cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en la tierra, cuando el diablo lo tentó, ¿con qué lo tentó? Sino con la palabra. Pero también, ¿qué fue la respuesta de nuestro Señor Jesucristo? Escrito está. Entonces, mire la importancia que cuando conocemos de la palabra del Señor, te lo repito, no fácilmente el enemigo va a tomar ventaja sobre nosotros. Y el enemigo no va a poder quitar nuestra paz, quitar nuestro gozo. Eso es lo que el enemigo siempre va a buscar, que seas un cristiano amargado, que seas un cristiano empobrecido, que seas un cristiano en derrota. Y el evangelio no es derrota, el evangelio es poder de Dios. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, dice, porque es poder de Dios, porque es potencia de Dios. Cuando usted y yo, cuando el cristiano, hijo de Dios verdadero, nacido de nuevo, lleno del poder y la unción del Espíritu Santo, no hay diablo, no hay demonio que pueda truncar su destino. Sí va a haber problemas, claro que sí. Yo no te estoy diciendo que los problemas se acaban, al contrario, van a haber problemas, pero sobre todas las cosas podemos decir, en Cristo soy más que vencedor, en Cristo soy más que victorioso. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, declaró el apóstol Pablo. Pero eso solamente podemos lograr cuando conocemos nuestros derechos en el Señor. Esa es la razón por qué en Mateo 10:31, te lo vuelvo a leer en esta nueva traducción viviente, dice Mateo 10:31, así que no tengan miedo. Para Dios ustedes, todos nosotros, son más valiosos, dice, que toda una bandada de gorriones. En otras versiones dice, no temáis. Aquí en esta versión me gustó lo que dice, que no tengamos miedo. Yo ya he dicho más de alguna oportunidad en otro mensaje que el diablo lo que busca es paralizarnos con el miedo, con el temor, porque una persona así con miedo no puede avanzar, se queda paralizado. Pero nosotros, yo creo que es tiempo de que nosotros nos levantemos y decir, un momento, yo sé en quién está conmigo, yo sé en quién he confiado, yo sé quién guarda mi depósito, dijo el apóstol Pablo. Entonces nosotros tenemos que entender de que cuando nosotros creemos en su palabra, cuando nosotros guardamos sus mandamientos, aunque ya va a haber problema, Dios siempre nos sacará adelante. Dios siempre nos dará la victoria. Y esa es la razón por qué nosotros necesitamos escudriñar la palabra. Necesitamos comer este rollo, como le dijeron a Jeremías, que comiera el rollo. La palabra del Señor. Porque esto es lo que nos da poder contra el diablo. Y el diablo sabe, por eso es que pone dudas en el cristiano, por eso pone sueño para no leer la palabra, por eso pone que es que la palabra es muy aburrido. No, lo que pasa es que no te has dado cuenta que es el trabajo, la especialidad del diablo, para que tú no descubras que eres un hombre, una mujer poderosa en la mano del Señor, cuando conoces cómo defenderte de las hazañas, las acechanzas del diablo. Porque en definitiva es contra Él, es nuestra guerra. La palabra de Dios dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Nuestra lucha no es contra el vecino, no es contra el hermano, no es contra el compañero de trabajo, no es con el cónyuge. Nuestra lucha son contra demonios. Los demonios de pobreza, de enfermedad, de escasez, contra todos demonios que se mueven allá afuera. Y nosotros estamos en medio de esa batalla. Pero ¿a quién vamos a creer? ¿Las mentiras del diablo o vamos a creer ya de una vez para siempre lo que Dios dice en su palabra? Es tiempo que nos sacudamos y decirle, Señor, yo soy tu hijo, yo sé en quién he confiado. Mire lo que hace la palabra del Señor. Aquí el sabio Salomón escribió el proverbio, dice claramente, nos da la clave de cómo vivir un evangelio poderoso. Nos da la clave de cómo vivir en el temor del Señor. Y temor del Señor es reverencia, respeto hacia Dios, respeto hacia su palabra, respeto a sus mandamientos.
Esa es la razón por qué nosotros necesitamos entenderla, comer la palabra, leerlo, aunque no te quede nada. Yo leo, hermano, te lo digo y me voy a confesar contigo. Yo leo la palabra y muchas veces no la entiendo, pero no me interesa si no la entiendo, porque aunque mi mente no lo va a entender, yo sé que mi espíritu se está edificando, se está fortaleciendo. No te preocupes si no entiendes, pero también tienes que tomar un tiempo de orar y pedirle guianza al Espíritu Santo que abra nuestro entendimiento. Como dijo el apóstol Pablo también, mi oración que los ojos de sus corazones sean iluminados, dice, para que podamos entender los propósitos de Dios. Y eso solamente podemos lograrlo cuando leemos la palabra del Señor, cuando entendemos quiénes somos en realidad. No somos cualquier persona, hermano. Somos un linaje escogido. La palabra del Señor dice en primera de Pedro, en segundo, usted lo puede leer, dice que somos real sacerdocio, somos nación santa, pueblo adquirido, comprado con precio de sangre. Por eso el pasaje que te leí en Mateo 10:31, Jesús dijo que no tengamos miedo, porque para Dios nosotros valemos más, somos más valiosos, dice, que una bandada de gorriones. Valemos más. Entonces nosotros necesitamos entender esta palabra. Como hijo de Dios, Él nos guiará por senda de justicia, nos dará gracia y cumplirá sus promesas en los momentos más difíciles de nuestra vida. Como creyentes en Cristo podemos confiar o encomendar nuestros caminos en el Señor. El apóstol Pedro, ¿a quién iremos? Dijo él. ¿A quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabra de vida eterna? Pero Pedro entendió esa gran verdad, que cuando confiaba en el Señor, que cuando nuestra confianza está en Él, te repito, te lo voy a recordar, no hay diablo que te pueda destruir tu vida espiritual, no hay demonio que te pueda atormentar, no hay demonio que te pueda asustar de tu finanza, de tu salud, no. Nosotros tenemos que entender en estos tiempos a quién Dios nos ha llamado, no solamente simplemente de que Él nos alcanzó. Yo siempre he dicho, porque me enseñaron desde el principio, cuando yo me convertí, a mí me enseñaron esto, que el propósito de Dios que nos salvara no es solamente para que algún día cuando muramos vayamos al cielo. No, aquí en la tierra Dios quiere que vivamos un evangelio de poder. Aquí en la tierra nos dejó para que nosotros podamos ver la gloria, el poder del Señor. No somos cualquier cosa. Tú no eres cualquier cosa, mi querido hermano, mi querida hermana que me está viendo, amigo. Vale mucho para el Señor. Acuérdate que Jesús derramó hasta su última gota de sangre en la cruz del Calvario. Y Él lo hizo por amor a nosotros, porque valemos mucho para Dios. Es mentira de que nosotros no valemos nada para el Señor. Esa es una mentira que el diablo lanza en la mente de los cristianos, a los verdaderos hijos de Dios. Nosotros valemos mucho para el Señor. Si Él entregó a su Hijo amado, si nuestro Señor Jesucristo tuvo que dejar su divinidad, dejó el cielo para venir a morir por nosotros, ¿por qué no nos va a ayudar ahora que nos lo necesitamos aquí en la tierra? Pero lo tenemos que entender, necesitamos escudriñar su palabra, entenderla, decirle: Señor, aquí yo me doy cuenta quién soy yo para el Señor. Yo no soy cualquier cosa, usted no es cualquier cosa, hermano. Usted vale la sangre de Cristo. ¿Qué más te puedo decir? Usted es la morada del Espíritu Santo. Su Espíritu Santo mora en ti. ¿Cómo no me puedes decir que no vale nada para el Señor? Necesitamos entenderlo. Necesitamos entenderlo, esta gran verdad. En Proverbio 4:23 dice de esta manera: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón. Cuando guardamos nuestro corazón, entonces vamos a ver la victoria en nuestra vida. El problema está de que como nosotros no guardamos nuestro corazón, tenemos áreas abiertas. Por eso el enemigo ahí se mete, y ahí es donde el enemigo toma ventaja sobre nosotros. Por eso nosotros necesitamos, hoy más que nunca, hermano, necesitamos consagrarnos para el Señor, vivir para el Señor. Vamos a cometer errores, claro. Tu servidor comete errores como cualquiera. Pero una cosa, yo me acuerdo quién soy y me levanto. La Biblia dice que 7 veces cae el justo, 7 veces Dios lo levantará. Si cae, para el Señor cae. Y si se mantiene de pie, para el Señor nos mantenemos de pie. Pero no permitas que el diablo te la juegue. No permitas que el diablo robe tu paz, tu gozo.
porque eso es lo que Él busca, para que vivas un evangelio en derrota, un evangelio sin gozo. Dígame usted, dígame, un cristiano que no tiene gozo del Señor, nunca va a haber una victoria en su vida. Si siempre todo el tiempo vamos a estar envidiando a los demás. No, nosotros tenemos que entender quiénes somos en el Señor, vivir el evangelio. Aquí el libro de Proverbios a mí me enseña cómo vivir la vida cristiana. A mí me enseña cómo tener temor de Dios. Y temor de Dios no es miedo, porque el miedo conlleva castigo, pero el temor es respeto a Dios, es vivir sus mandamientos, su palabra. Y los mandamientos, el Señor dice en uno de los pasajes del Nuevo Testamento, que no son gravosos. En otras palabras, no es difícil de llevarla, no es difícil de vivirla. Como te mencioné al principio, somos nosotros los que hacemos difícil el evangelio. El evangelio no es difícil para vivirlo. El evangelio no es difícil para vivirlo. No te apoyes, no confíes en tu propia prudencia, no te apoyes en tu propio entendimiento, porque el entendimiento humano es limitado, es falible y está sujeto a error, sino debe ser iluminado por la palabra de Dios y guiado por su Espíritu Santo. Cuando vivimos en el temor del Señor, cuando nuestra vida está controlada por su Espíritu Santo, hermano, venga lo que venga, terremoto, huracanes, peste, plaga, pobreza, enfermedades, no hay nadie que nos podrá separar del amor de Cristo. ¿Quiere leer conmigo? Venga conmigo ahí, busque en su casa Romanos capítulo 8. Vamos a leer del verso 33 al 39. Escuche bien o lea conmigo este pasaje. Dice: ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién es el que justifica? Verso 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Jesucristo es nuestro abogado, Él es nuestro abogado, hermano. Él intercede por nosotros. Aunque nosotros le fallamos, claro que le fallamos, pero nuestro Señor Jesucristo, Él es nuestro abogado. Levántate. Toma ánimo, levántate en el nombre de Jesús, no te des por vencido. El problema que estás pasando es solamente temporal, pero el propósito de Dios es que tú te levantes con el poder del Espíritu Santo. ¿Qué más dice el verso 35? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y ahí da una lista: tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada o peste. Como está escrito, venga conmigo el verso 39 dice, verso 38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestad, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está la respuesta. Esta es la palabra que ha estado pidiendo el Señor. ¿Quién podrá separarnos del amor de Cristo? Tribulación, hambre, peste. No tengas miedo a la peste, nada puede. Si vivimos en el temor del Señor, no hay peste que nos pueda tocar. No tengas miedo. Eso es para el mundo. Dios jamás va a castigar a su pueblo juntamente con el mundo. Dios disciplina a sus hijos, pero el mundo castiga. Disciplina es una cosa y castigo es otro. No confundamos las palabras. Alguien dijo por ahí en cierta ocasión: no confundes gordura con hinchazón. Dios no jamás va a castigar a su pueblo juntamente con el mundo. ¿Qué Dios sería eso? Claro que Él nos disciplina para nuestro bien. Así que, hermano, tenemos que entender esta gran verdad para que podamos vivir un evangelio de poder. Esa es la razón por qué yo sigo adelante. Esa es la razón por qué cada vez, aunque me vengan problemas, aunque me ataque el enemigo, usted no tiene idea cómo me ataca el enemigo, pero yo sé en quién he confiado. Claro que tal vez muchas veces me ha tumbado, pero me levanto recordando lo que dice la palabra: 7 veces cae el justo, 7 veces Dios lo levantará. Así que no te desanimes, levántate, viva el evangelio y vas a ver la victoria. Y algún día quizás hasta me lo vas a agradecer. Amén. Así que ahí está la respuesta.
El Espíritu Santo vive dentro de nosotros con el fin de guiarnos a pensar, hablar y actuar de acuerdo con la palabra de Dios. Cuando somos dominados por su Espíritu Santo, haremos lo que a Él le agrada y nos redarguye cuando hacemos algo indebido. Déjame pensarlo. Cuando tomamos tiempo de estar en comunión con Él, cuando tomamos tiempo de leer su palabra, cuando tomamos tiempo de compartir el evangelio a otra persona, cuando somos hijos de Dios leales, cabales, no haciendo tranzas, no haciendo lo que no le agrada a Él, Él nos va a dar, Él siempre nos va a defender. Y no hay diablo, como te lo repito, no hay demonio que pueda tumbarte. No hay demonio que pueda vencerte. Esa es la razón por qué nosotros necesitamos escudriñar su palabra. Y si quieres vivir el evangelio, quieres vivir un evangelio de poder, lea el libro de Proverbio. El Proverbio, te repito, por si a aquellos hermanos y amigos que tal vez nos sintonizaron un poco tarde, el libro de los Proverbios nos da sabiduría, nos da inteligencia a cómo vivir una vida de poder, de victoria en Cristo Jesús. A mí me gustan los proverbios. Cuando quiero aprender cómo orar, cómo tener una relación con el Señor, leo los salmos. Los salmos me ayudan cómo orar, me enseñan cómo orar, cómo tener una relación íntima con mi Señor Jesucristo, con su Espíritu Santo. Por eso nosotros necesitamos entender esta gran verdad. Otra cosa dice, ya te lo leí, que no podemos apoyar en nuestra propia prudencia o entendimiento, porque el entendimiento humano es limitado. Porque hoy podemos pensar una cosa y a ratito podemos pensar otra cosa. Así es el ser humano, es fluctuante. Hoy estamos bien gozosos, hoy estamos bien declarando victoria, y al día siguiente estamos como le pasó no se me viene como le pasó a Elías, que Dios lo usó, mató a más de 400 profetas de Baales, y al día siguiente estaba en la cueva de Adulam por una palabra de una mujer. Mire, muchas veces así somos, pero Dios permitió que escribiera eso para que nosotros nos demos cuenta que separado de Él, como dice la palabra del Señor, separado de Él, nada podemos hacer. Esa es la razón por qué no debemos separarnos de Cristo. Es la razón por qué debemos agarrarnos firme de Él, de sus promesas, leer su palabra, estar en comunión con Él a través de la oración. Y de esa manera vamos a ver la victoria en nuestra vida. Sí va a haber problemas, sí va a haber problemas. Pero sobre todas las cosas, Dios siempre nos dará la victoria. Ese es el evangelio de Jesucristo. Ese es el evangelio que yo conozco. Yo no sé si habrá otro evangelio diferente a eso, pero el evangelio que la Biblia me enseña es un evangelio que va a haber problemas, luchas, tribulaciones. Pero aquí leímos en Romanos, pero ¿quién nos podrá separar de Jesucristo? Nadie. Dice que ni la vida ni la muerte. Hace unos días una hermana partió con el Señor, ya fue coronado, ya ganó la victoria ella. Entonces eso es lo que nosotros debemos anhelar, es lo que nosotros debemos perseguir, una meta, un propósito en el evangelio. El evangelio es de propósito, el evangelio es de meta. El cristiano que no tiene un propósito, el cristiano que no tiene una meta, no va a llegar a ningún lado. Va a estar como el pueblo de Israel cuando estuvo más de 40 años dando vueltas y vueltas y vueltas en el desierto. Así hay muchos cristianos que están ahí dando vueltas y vueltas en el desierto. No encuentran sabor a la vida, no encuentran sabor al evangelio. Y confunde el evangelio. Muchos ya han confundido el evangelio con cualquier otra religión. No, el evangelio es de poder, de victoria. Eso es lo que nosotros necesitamos entender en estos tiempos. Entonces estamos hablando que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros con el fin de guiarnos, con el fin de hacer pensarnos, hablar y actuar de acuerdo con la palabra de Dios. El Espíritu Santo jamás te va a poner pensamientos o deseos contrarios a la palabra de Dios. Siempre va a poner un deseo conforme a la palabra del Señor. Por eso aquí podemos leer también Proverbios. Esta noche vamos a leer muchos Proverbios, capítulo 3, pero vamos a leer el versículo 7 y 8. Y me gustó lo que dice aquí en este proverbio. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal.
Verso 8, porque será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Ahí está la respuesta. Tan fácil es el vivir el evangelio. No es difícil, hermano, no es difícil. Somos nosotros los que hacemos difícil. Pero el Señor aquí nos enseña. Dice que no debemos ser sabios en nuestra propia opinión, sino que debemos temer, reverenciar al Señor y apartarnos del mal. Porque dice que entonces será medicina a nuestro cuerpo y refrigerio a nuestros huesos. Yo siempre he dicho que tristemente hay cristianos que están siempre en tribulación. Viven una tribulación a diaria. Para ellos no necesitan la gran tribulación, ellos lo viven a diario. ¿Pero por qué? ¿No será que tienen que escudriñar todas estas palabras? Escudriñen la palabra del Señor para que seas un cristiano victorioso. Es triste. Yo no puedo decir, hermano, yo personalmente, a mí el Señor me ha sanado de enfermedad que han dicho que no hay cura. Pero yo clamando al Señor, buscando a Él, declarando que lo que la palabra dice. A mí hace más de 10 años que Dios me sanó de una enfermedad incurable, supuestamente. Aquí estoy. Restauró mi matrimonio cuando ya estaba más destruido, cuando ya estaba deshecho mi matrimonio. Dios lo resucitó. Ha resucitado áreas en mi vida. Ese es el evangelio, como te lo repito. Ese es el evangelio de Jesucristo. Los demás yo no sé qué será, pero este es el evangelio. Que vamos a tener problemas, pero el Señor siempre nos sacará adelante. Siempre el Señor nos dará la victoria. Amén. Así que ahí está Proverbios 3, 7 al 8, lo leímos. Dice que no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Mire la bendición que dice que el Señor nos enseña en su palabra. También, la mayoría de veces también hay tristemente cristianos que, como te repito, viven en la carne. Esa es la razón por qué tienen áreas abiertas, puertas abiertas, no áreas, puertas. Y el enemigo fácilmente entra ahí. ¿Qué pasa si yo dejo la puerta de mi casa de noche abierta? Todo el mundo va a entrar ahí. Los ladrones se van a entrar fácilmente. Por eso nosotros tenemos que tener nuestra vida espiritual. Tenemos que vivir una vida íntegra delante del Señor, no teniendo cosas ocultas, porque entonces el diablo ahí es donde nos va a ganar la batalla. Ahí mismo en Romanos 8, pero vamos a leer unos versículos antes. Vamos a leer del verso 12 al 17. Me gustó lo que dice ese también, y por eso quiero compartírtelo. Verso 12 dice: así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Verso 13: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Te das cuenta? Ese es el evangelio. Te repito, va a haber problemas, pero Dios siempre nos dará la victoria. Yo no sé qué clase de evangelio usted está viviendo el día de hoy. Puede ser que sea este tipo de evangelio, o puede ser que estás pasando momentos difíciles y perdiste el rumbo, has perdido la brújula. Vuélvete al Señor, escudriña su palabra, lea la palabra del Señor, búscalo en oración. Búscalo en ayuno, búscalo en la vigilia. No te apartes del Señor. Separado de Él nada podemos hacer. El diablo nos va a destruir. Esa es la especialidad del enemigo, destruirte. Que andes ahí como dicen por ahí, como un alma errante, sin dirección, sin rumbo. Te lo repito. Como el pueblo del Señor. Esa es la razón por qué quedaron tirados en el desierto. Porque no creyeron al Señor, empezaron a dudar de las promesas de Dios, empezaron a dudar de lo que Dios dijo. Habían visto los grandes milagros, como Dios hizo descender las plagas sobre Egipto, sobre los egipcios.
Vieron cómo Dios abrió el mar rojo. Vieron cómo los egipcios, sus jinetes, quedaron ahogados. Y aún así endurecieron su corazón. Y es que yo quiero decirte, hermano, cuando endurecemos nuestro corazón, van a venir todos estos problemas en nuestra vida. Esa es la razón por qué a diario tenemos que decir al Señor: Señor, no permitas que este corazón se endurezca, porque entonces vamos a perder el rumbo. Como dicen por allí, en ciertos lugares, vamos a perder el norte. Y un cristiano que perdió el norte se va a meter en problema. Entonces necesitamos que nuestra vida sea gobernada por la palabra del Señor, gobernada, guiada por su Espíritu Santo. Y de esa manera vamos a ver la victoria en nuestra vida. Es un mensaje sencillo. Quisiera traerte una palabra más profunda, pero el Espíritu Santo me inquieta a traerte estos tipos de mensajes. Porque ¿de qué me sirve a mí saber los grandes misterios del Apocalipsis? Los grandes misterios. Y no sé cómo salirme de un problema de enfermedad. De nada sirve. Hay cristianos que les gusta mucha profundidad. Gloria a Dios. Pero primero necesitamos entender estas grandes verdades. Vivir el Evangelio un día a la vez. Vivir para el Señor. Y de esa manera vamos a ver las mejores victorias en nuestra vida. Ya para ir finalizando, todos queremos hallar gracia ante Dios y los hombres. Y eso solo se logra cuando cuidando nuestro corazón, no permitiendo que se endurezca. Esa es la razón por qué, como dije y te lo repito, muchos cristianos que han endurecido su corazón, y por eso ya no pueden ver la victoria del Señor. Para ellos perdieron el sabor del Evangelio, el gozo del Señor. ¿Qué dice la Biblia? El gozo del Señor es mi fortaleza. Nosotros tenemos que entender esta gran verdad para que podamos experimentar las victorias en nuestra vida. En el Mateo 25, 21 al 23 dice el Señor de esta manera. Búsquelo si lo quiere buscar conmigo. El Evangelio de Mateo 25, cuando el Señor dijo esta verdad. Vamos a leer capítulo 25 de Mateo, verso 21 al 23. Si lo tiene allí, búscalo. Si no, solamente sígueme. Dice de esta manera: y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Verso 22, llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Por qué te leí este pasaje? Yo sé que este pasaje habla de talento, los dones, talento que Dios nos ha dado, pero aquí puedo ver algo yo también. Que cuando somos fieles al Señor, cuando vivimos su palabra y todo, dice que el Señor nos cataloga, nos compara con un buen siervo. Dice que en lo poco somos fieles, sobre mucho nos va a poner. Cuando vivimos el Evangelio, cuando somos leales, cuando no somos deshonestos, no somos mal hablados, Dios nos va a honrar. Por eso yo puse el título de esta enseñanza: cómo hallar gracia ante Dios y los hombres. Todo el mundo queremos que hablen bien de nosotros. Pero ¿cómo vamos a esperar que hablen bien de nosotros cuando no vivimos el Evangelio? Cuando todavía hablamos malas palabras, cuando fácilmente se nos salen las palabras, cuando fácilmente todavía mentimos, cuando fácilmente todavía levantamos cosas que no nos pertenecen, cuando le robamos al Señor con sus diezmos, con sus ofrendas. Son cosas pequeñas lo que hace la diferencia. Cosas pequeñas lo que hace grande en el reino de Dios. Cosas pequeñas. Así que, hermano, en esta noche, eso es todo lo que el Señor me dio. Es todo lo que el Señor me dio para ti esta noche. Espero que te haya sido de bendición. Y ¿qué más te puedo decir? Que volvamos al Señor, que vivamos su palabra. Te lo repito, el Evangelio no es difícil de vivirlo. Somos nosotros los que hacemos difícil. Es un consejo, una enseñanza tan fácil que nos enseña a vivir al Señor.
te invito a que leas en tu casa en estos días que a lo mejor no estás trabajando, tienes más tiempo, lea la palabra del Señor, escudriña el libro de Proverbios. Y ahí el Señor, te lo aseguro, te lo garantizo, que el Espíritu Santo te va a hablar y te va a abrir tu entendimiento. Y vas a querer buscar más de Él en oración. Vas a querer hacer cosas que el Señor te va a poner ese anhelo, ese deseo. Ese es mi anhelo, este es nuestro deseo. He dicho que la razón por qué estamos aquí, la razón por qué Dios nos permite llevar su palabra es que seamos de bendición a otros. Si somos de bendición, también te pedimos que ores por nosotros. Todos estamos en el filo de la navaja, no somos super hombres, super espirituales, todos estamos en el filo de la navaja, pero tenemos que entender esta gran verdad. Ore por nosotros, ore por la congregación, si perteneces a esta congregación Divina Restauración, ore por nosotros, ore por los pastores, ore para que pronto volvamos a abrir nuevamente al público la congregación. Yo no sé, pero yo estoy desesperado de buscar al Señor con mis hermanos en Cristo. Yo no puedo, yo oro al Señor en mi casa, lo busco, pero no es igual. Y eso es lo que el diablo está tratando de mermar, de que lo busquemos a Él. No te acomodes, búscalo mientras pasa esta crisis, para que pronto volvamos nuevamente a buscar de Él, para que le glorifiquemos. Ese es el evangelio, hermano. En esta tarde yo levanto mi mano y vamos a una corta oración. Allí yo te pido que si puedes arrodillarte en tu casa, si no hay nadie quien te estorbe, ora al Señor, habla con Él. Dile: Señor, gracias por hablarme. Señor, te damos gracias por tu palabra. Dios mío, tu palabra es viva y es eficaz. Estoy seguro, Padre bendito, que tu palabra no va a regresar vacía. Tu palabra, Señor, primero me habló a mí. Señor, te pido que así como tú hablaste a mi vida, a mi corazón, te pido que tu palabra hable, Señor, a mis hermanos. Padre, queremos vivir un evangelio de poder, queremos vivir un evangelio de victoria, queremos verdaderamente decir, Señor, que tú estás con nosotros, Señor, que no somos huérfanos. Tú lo declaraste: nunca nos dejaré, nunca lo desampararé. Tú lo dijiste y tú no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas. Espíritu Santo, bendice a tu pueblo, bendice a mis hermanos. Allí, Señor, a ese hermano, esa hermana que está allí, Señor, que les ha hablado, te pido que tú lo sigas, Señor, fortaleciéndolo. Señor, bendecimos a toda la congregación, bendecimos, Señor, a cada hermano, amigo que nos está sintonizando, que nos está siguiendo a través de estas redes sociales, que tal vez ni cuenta damos, Señor, pero tu Espíritu Santo, que todo lo ve, todo lo escudriña, te pedimos que tú bendigas a ese varón, a esa mujer, Señor, que está ahí atento, Padre, para ver tu palabra, escuchar tu voz, Espíritu Santo. Bendícelo de una manera especial, bendícelo de una manera poderosa. Padre, bendecimos, Señor, a cada familia. Oramos por los jóvenes, Señor. Guarda a nuestros jóvenes, cuida a nuestros niños, Dios mío. Los cubrimos con tu sangre precioso. Padre bendito, Dios todopoderoso, que tu palabra corra, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús, trayendo sanidad a los corazones, trayendo paz en los corazones, trayendo, Señor, Padre bendito, sanidad en los cuerpos, Señor. Declaramos, Padre bendito, porque por las llagas de Cristo estamos sanos. Enviamos tu palabra, Señor, y tu palabra que tiene poder, tu palabra, Señor, que estamos seguros que va a ser la obra que necesita realizarla, Señor. Oramos en esta tarde, bendecimos, Señor, a nuestros pastores, Señor, que tú pones el anhelo en sus corazones de llevar tu palabra, Dios mío. Los bendecimos, Señor. Oramos para que ellos sean renovados, fortalecidos cada día. Bendícelos de una manera especial. Cumple tu propósito en ellos. Bendecimos, Señor, al liderazgo de la congregación. Oramos por cada familia, por cada matrimonio. Esa es la razón por qué nos estás levantando, Señor, para ser un canal de bendición, para ser, Señor, sal de esta ciudad, luz a esta nación, Padre bendito. Oramos, Padre, por las autoridades de esta gran nación. Ilumina su pensamiento, ten misericordia de ellos, Señor. Padre, oramos por el perdido, por el que no te conoce, por el que está en el hospital, Señor. Padre, por los que les han dicho que ya no hay esperanza. Tú eres el Dios todopoderoso, para ti no hay nada imposible, Señor. Declaramos sanidad sobre esos cuerpos, Señor, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, Padre bendito, Dios todopoderoso.
Espíritu Santo, corre, fluye, manifiesta tu presencia allí en esos hogares, manifiesta tu presencia en esos hospitales, en ese, Señor, en esa casa donde está ese varón, Señor, solo, Padre, que ha dicho: no tengo familia, no tengo a nadie, pero el Espíritu Santo está contigo, varón. Levántate, levántate, tú eres más que vencedor en el nombre de Jesús. Padre bendito, Dios todopoderoso, haz la obra, Señor, en cada uno de nosotros. Ten misericordia, Dios mío, ten misericordia de nosotros, Padre, por amor a tu nombre. Voltea tu mirada, Dios mío. Levántanos para tu gloria. En esta noche te agradecemos por todo lo que tú estás haciendo. Bendecimos, Señor, a los hermanos nuevamente, a los que están, Señor, haciendo posible para que esta programación, para que tu palabra corre a las naciones. Bendícelos, sorpréndalos en sus trabajos. Padre bendito, Dios todopoderoso, en el nombre poderoso de Jesús te agradecemos, Señor, y gracias, Padre bendito, una vez más por el privilegio, por la bendición de llevar tu palabra, Dios mío. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Bendiciones, hermanos, gracias por habernos sintonizado y nuevamente sintonízanos nuevamente mañana. Estaremos en el mismo horario, mañana sábado y el domingo. Amén, gracias por sintonizarnos nuevamente y bendiciones.